Buenas tardes, queridos alumnos. Dando continuación a este título décimo, que es bastante extenso y bastante, digamos, enredadito algunos tipos penales, continuamos con el capítulo segundo al quinto, porque quise dejar en un solo video el capítulo primero, y fíjense que fue bastante extenso ese primer capítulo, para entrar a abarcar lo que es aquí los delitos contra el sistema financiero del capítulo segundo. Y hacer una breve referencia porque estos delitos contra el sistema financiero han sufrido, digamos, algunas modificaciones. De hecho, este título décimo ha sufrido algunas modificaciones dadas algunas circunstancias especialísimas que han sucedido aquí en Colombia, como fue el caso de MG que generó como consecuencia la expedición de la Ley 1357 del 2009 y que efectivamente reconoció un tipo penal que hasta ese momento estaba, digamos, en el olvido o que no se pensaba que hubiese podido tener un impacto tan grande como el que en ese momento tuvo la situación con DMG. Sin embargo, aquí lo que se pretende proteger efectivamente es, como lo dice el capítulo, pues es el sistema financiero de todos esos mecanismos delictivos en que puede estar vinculada las finanzas, la banca, y que efectivamente empiezan a generar detrimentos graves para el Estado. Y no solo para el Estado, sino representados en última para la sociedad de manera general, porque lo que aquí está afectando es esa confianza legítima que debe existir, no solo en estos tipos penales, sino en todos los tipos penales que están establecidos en el código, pero que guardan una directa relación con esa, valga la redundancia, relación comercial que existe entre los particulares, el Estado y unas entidades especiales que son supervigiladas por algunas entidades precisamente del Estado. En esa regulación se ha reconocido que efectivamente se han reconocido mejor una serie de delitos que la doctrina y la jurisprudencia han reconocido como delitos de asamblea o delitos de junta directiva. ¿Y por qué asamblea de junta directiva? Porque precisamente para la comisión de estos delitos se requieren unas circunstancias especialísimas y se requiere además que los sujetos activos, el agente, cumpla con unas especialidades dentro de la actividad que desarrolla y dentro del rol que desempeña en la empresa. No es factible o no es tan común que alguien de manera particular, de manera individual, incurra en la comisión de un delito de esto, sino que debe contar necesariamente, y en la mayoría de las veces cuenta, con un acompañamiento de varios sujetos. Por eso se les ha denominado delito de junta directiva o delito de asamblea, porque efectivamente lo cometen varias personas. En el estudio inicial de esto arrancamos con el artículo 314 y fíjense que desde aquí la acción típica ya está descrita, del sujeto activo ya está descrita y se identifica necesariamente, a pesar de que es un sujeto activo indeterminado, es jurídicamente calificado y singular. Es decir, describe esencialmente las condiciones especiales que debe tener el sujeto activo para empezar a hacer la comisión, a cometer el delito. El artículo 314 nos dice: el director, administrador, representante legal o funcionario de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de las superintendencias bancaria, de valores o de economía solidaria, que utilizando fondos captados del público los destine sin autorización legal a operaciones dirigidas a adquirir el control de entidades sujetas a la vigilancia de las mencionadas superintendencias o de otras sociedades. Fíjense ustedes que aquí hay una descripción bastante amplia de lo que debe ser el sujeto activo. El elemento subjetivo del tipo también es el dolo, porque existe el conocimiento y la voluntad de la realización de la conducta. Pero además se requiere que esa conducta que se empieza a desplegar por el agente, por el sujeto activo, esté encaminada necesariamente a la adquisición, el control de entidades sujetas a la vigilancia. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si el sujeto activo, la intención, por ejemplo, es salvar a la empresa de una quiebra inminente, pues no estaría inmerso dentro de la comisión de este tipo penal. Es decir, tiene que estar en unas circunstancias especiales de querer acaparar el mercado a través de la utilización de estos fondos sin la autorización legal. Claro que la quiebra podría generar una especie de autorización porque se tienen que buscar medidas especialísimas para tratar de salvar en ese momento la entidad financiera, si se quiere.
Pero aquí en el caso es que no debe contar con autorización legal y necesariamente su fin debe ser dirigir a adquirir el control de entidades sujetas a la vigilancia de las mencionadas superintendencias. Es decir, está orientada y exclusivamente cuando se presenta la conducta dentro de esos parámetros. El verbo determinador que encontramos acá es único, es un verbo determinador simple porque lo único que dice que es destinar bienes públicos, bienes captados del público, mejor, no bienes públicos, sino captados del público, orientados a la adquisición, al control de otras entidades. Posteriormente encontramos el artículo 315 que dice operaciones no autorizadas con accionistas o asociados. Ese está incluido dentro del artículo 315 y nos dice el director administrador. Y fíjense que en la descripción tanto del 314 como del 315 nos habla que el sujeto activo tiene unas condiciones especiales. Es decir, es una persona que dentro de las funciones que desempeña tiene una actividad importante, no es cualquier persona, es el director. El administrador representante, es decir, que tiene poder de decisión dentro de la actividad que desempeña en la empresa. Ese es un punto muy importante porque no cualquier empleado dentro de una organización puede tener el poder de decisión. En este caso, debe contar con ese poder de decisión para poder incurrir en ese tipo de delitos. Y dice, el director administrador representante legal de entidades sometidas a control y vigilancia que otorgue créditos o efectúe descuentos en forma directa o por interpuesta persona a los accionistas o asociados de la propia entidad por encima de las autorizaciones legales. Eso en el argot popular es conocido como los autopréstamos. Entonces, entre ellos se ponen de acuerdo, entre los accionistas, accionistas asociados de la propia entidad se ponen de acuerdo, entre ellos deciden que van a generar unos préstamos, claro, con unas condiciones especialísimas, que regularmente los intereses van a ser muchísimo más bajos de los establecidos o permitidos por la ley, y ahí es donde se empieza a afectar el bien jurídicamente tutelado. Ahí es donde empieza realmente a generarse una afectación de ese bien que está orientada a generar un tipo de beneficios dentro de los mismos asociados o accionistas. Pues no tiene mayor explicación, no tiene mayor trascendencia, digamos, dentro de la explicación de este título, este artículo 315. Y viene un artículo que ha generado mucha controversia y que efectivamente, digamos que fue impulsado, reconocido nacionalmente, fue impulsado desde la presidencia del señor Álvaro Uribe Vélez con ocasión al problema que se venía suscitando por el DMG, David Murcia. ¿Y por qué? Porque efectivamente se venían sacando fondos de la banca, de los bancos se venían sacando dinero, de hecho se estaban haciendo, habían personas que hacían préstamos y hacían préstamos precisamente para meterlos en DMG, entonces lo que hacían era desfinanciar la banca, estaban generando una desfinanciación de la banca, una afectación gravísima para ellos, para la banca, no para el pueblo, porque pues la gente del particular en común se estaba beneficiando de estos dineros de DMG. Digamos que era una forma de incrementar su patrimonio. Claro, hay una serie de observaciones frente a esa forma de incrementar, o ese dinero fácil, ¿no? Esa forma de incrementar el dinero. Pero digamos que esta ley estaba orientada efectivamente a atacar esa desfinanciación del mercado de la banca tan grande que estaba sufriendo hasta ese momento con esta situación de EMG. De hecho, se sabe, se conoce, hay documentos que los hijos de Uribe estaban metidos también ahí en DMG. Bueno, ustedes saben más o menos la novela, cómo sucedió. Bueno, a raíz de esto se creó la ley 1357 de 2009. El artículo primero modificó, digamos, el contenido de la ley 599 en el sentido de adicionar un tipo penal y modificar este artículo 316 del Código Penal y dejarlo de la siguiente manera. El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financia, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual, sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá. La anterior descripción que hacía el código estaba de la siguiente manera. Quien capte dinero del público en forma masiva y habitual, sin contar con la previa autorización de la autoridad competente. Y fíjense que aquí la modificación del tipo penal que se hizo fue precisamente para abarcar toda esa serie de situaciones de captación de dineros que se podían presentar. No solo es la captación masiva y habitual,
sin contar con la autorización, sino aquí se introdujo unos factores especiales que fueron desarrollar, promover, patrocinar, inducir, financiar y colaborar, o realizar cualquier tipo de actuación, porque DMG digamos que se disfrazaba bajo una cooperativa que brindaba unos beneficios especiales y bueno. Finalmente, cuando se introdujo la norma, pues lo que se hizo fue directamente atacar DMG porque hubo otra serie de organizaciones que realizaban ese tipo de captaciones masivas de dinero, pero que finalmente no llegaron a ser auscultadas de la misma manera en que fueron, digamos, intervenidas DMG. Sin embargo, esto generó unas consecuencias gravísimas. Ustedes conocen perfectamente qué pasó con David Murcia. Dice el doctor Pavón, hay captación masiva y habitual cuando el pasivo que se tiene con el público está compuesto por obligaciones contraídas con más de 20 personas o por más de 50 obligaciones. Si en uno u otro caso el valor de dichas obligaciones supera el 50% del patrimonio líquido del intermediario financiero, o si esa situación es el resultado de haber hecho ofertas públicas o privadas a personas indeterminadas, o de haber utilizado cualquier otro sistema de captación con efectos similares. La acción se va a ejecutar por persona natural que cumpla las funciones de intermediario financiero directamente o por intermediario de una persona jurídica. Es decir, ahí está descrita básicamente la situación que sucedía con este señor David Murcia. Una cosa que se me olvidaba decirles es que en la descripción que se hace en el artículo 315, que es el de operaciones no autorizadas con accionistas o asociados, allí el concurso puede concursar con cualquier tipo de delito. En cambio, en el del 314, el concurso no se puede dar, por ejemplo, no está orientado a que concurse, por ejemplo, con el abuso de confianza, porque el abuso de confianza es esa extralimitación de los poderes dados. Y en atención a que este tipo penal es más grave, digamos que la conducta más, la que se debe seguir, por la que se debe seguir la investigación penal en el caso de la comisión del artículo 314, es la de precisamente la de utilización indebida de fondos captados del público, no la de abuso de confianza, porque es una situación, bueno, en los dos se abusa de ese poder, de apropiación de los bienes, pero en esta la afectación es mucho más grave y las condiciones de quien comete la conducta no está orientada a cualquiera, sino a un sujeto activo cualificado, indeterminado pero cualificado. Es decir, no se sabe quién es el director, pero está orientado a ese tipo de personas que desempeñan un cargo importante. Discúlpenme, me atrasé, pero quería dejarles la aclaración. En el caso de la captación habitual de dineros, el concurso, nos dice el doctor Pavón que si como efecto de la acción se lesiona derechos patrimoniales de los ahorradores, la infracción entrará en concurso material contra los delitos. Es decir, tendría que uno entrar a analizar si la conducta, por ejemplo, tendríamos que remitirnos a los delitos que están establecidos en el título séptimo, que es el del patrimonio económico, para determinar efectivamente si hubo un hurto, además, si hubo un hurto o un abuso de confianza, pero como les acabo de mencionar, habría que mirar cuáles de las situaciones, cuáles de las condiciones o cuáles de las malas situaciones son más gravosas. Claro que en este caso, de este título penal, de este artículo 316, pues sí puede concursar con el abuso de confianza, porque lo que se está haciendo es generar un detrimento a partir de la confianza que depositan aquellas personas que llevan su dinero para lograr unos beneficios económicos. Claro, hay una discusión muy grande en el tema de las captaciones masivas ilegales de dinero, porque se entiende que quien lleva su dinero también está ejecutando una acción ilícita, es decir, conoce a ciencia cierta que los rendimientos que está generando ese dinero están por fuera de los límites que la misma ley ha impuesto. Es decir, hay como una especie de riesgo permitido, una elevación del riesgo permitido, porque el riesgo permitido lo va a llevar a la persona a que efectivamente reconozca que puede llegar o que puede ser susceptible de unos beneficios, pero esos beneficios estarán orientados a lo que la misma ley le imponga. Es decir, si yo acepto y reconozco que voy a recibir unos beneficios por encima de la ley, es previsible que yo entienda y analice que la situación debe llevar inmersa, detrás de esa situación debe llevar inmersa alguna situación, alguna actividad que no es legal. Entonces, la discusión es que algunas personas, cuando se presentó el tema de DMG, quisieron demandar al Estado
por la falta de intervención. Entonces el Estado, digamos que se les sacó de lado, la sacó de taquito porque les dijo, hombre, yo no lo puse a usted en esa situación, usted reconoció que efectivamente quería recibir unos dineros, ahora usted recibió los dineros, muchas personas recibió los dineros, ¿y qué pasó con la retribución que deben darle al Estado por la captación de esos dineros? Es decir, si yo entregué 100 millones de pesos y recibí 300, esos 200 millones, ¿dónde está esa retribución que yo debo darle al Estado por esas ganancias o por esos ingresos patrimoniales tan elevados? Nunca nadie se hizo, por ejemplo, reportó esos dineros como legales para efectos de los impuestos. Entonces, digamos que ahí hay un juego bastante delicado y bastante grave porque pues quien asume en llevar los dineros a una entidad de esos, pues sabe que perfectamente puede correr un riesgo bastante elevado y no puede después, sobre pretexto a perder, pretender que se le legitimara una acción ilegítima de tanto de la persona que capta como de la persona que pretende llevar los dineros hasta allá. Eh, el artículo 316A eh, nos dice, independientemente de la sanción a que se haga acreedor el sujeto activo de la conducta por el hecho de la captación masiva y habitual, quien habiendo captado recurso del público no lo reintegre, por esa sola conducta incurrirá en prisión de 96 a 180 meses. Es decir que en este artículo 316A, digamos que está dando es como una especie de oportunidad, ¿cierto? O sea, al solo captar sin devolver ya lo somete a la imposición de una sanción penal que está reconocida precisamente en este 316A. Como yo les he venido diciendo, todo este sistema penal actual está orientado a una justicia restaurativa y retributiva, es decir, donde la persona que acepte la comisión del delito y ofrezca efectivamente resarcir y reparar esos perjuicios, pues va a tener el reconocimiento, lógicamente, del Estado en determinar que efectivamente ese sujeto está con la intención firme tanto de reparar, reintegrar y de no volver a cometer el delito. Es decir, que tal vez esa es la intención, una de las intenciones más grandes del derecho penal es la prevención del delito o la no reincidencia en el delito, que es un aspecto bastante importante. Y es tan importante que no por nada en Colombia el 20% únicamente de las personas que son llevadas a la cárcel son reincidentes, es decir, es un porcentaje bajo frente a lo que uno pudiese llegar a pensar que tiene una incidencia mucho más alta el reincidente que el no reincidente. Fíjense que según las estadísticas de la Fiscalía y de la rama judicial, únicamente el 20% de las personas que pisan la cárcel reinciden. Entonces es un aspecto bastante importante a tener en cuenta. El 317 nos dice manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. El que realice transacciones con la intención de producir una apariencia de mayor liquidez respecto de determinada acción, valor o instrumento inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios o efectúe maniobras fraudulentas con la intención de alterar la cotización de los mismos, incurrirá en prisión de 12 años. Ustedes estoy seguro que saben de qué estoy hablando con el tema de este tipo penal. Y es el ejemplo claro de Interbolsa. Ellos lo que hacían era manipular unas cifras con la intención de generar una apariencia de liquidez de liquidez mayor respecto de una acción. Y, es decir, manipulaban la imagen de algunas acciones, de algunas entidades que digamos que se manejaban en bolsa, a efectos de que los usuarios fuera atractiva para los usuarios y que ellos invirtieran su dinero dentro de Interbolsa. Pues ya ustedes se dieron cuenta el descalabro tan bravo que hubo ahí con esa situación. Entonces, y por eso ustedes se dieron cuenta también de las sanciones penales que ellos recibieron. Estos tipos de Interbolsa pues se quedaron muy cortas y fíjense ustedes que la defraudación a tantas personas que tenían sus dineros allí fue, en comparación con la defraudación, la sanción fue o ha sido hasta ahora bastante, bastante, bastante bajita. El verbo rector aquí es realizar transacciones o efectuar maniobras fraudulentas. Miren, los medios utilizados deben ser necesariamente el fraude, ¿no?
la trampa, el engaño, y han de tener plena potencia para provocar el error dentro de la persona a la cual se quiere engañar o se quiere vincular dentro de la manipulación de esas ideas para que invierta su dinero erróneamente. Seguimos con el capítulo tercero. Aquí ya terminamos con el capítulo segundo. Seguimos capítulo tercero, que es bastante corto, es un artículo nomás. Urbanización ilegal, y nos dice: el que adelante desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore, permita la división, parcelación, parcelación, urbanización de inmuebles, tengo muy claro eso, o su construcción sin el lleno de los requisitos de ley, incurrirá. Eso también aquí en Bogotá estamos llenos, sobre todo en las periferias, algunas partes de Soacha, Ciudad Bolívar, donde personas inescrupulosas se hacían dueños sin el lleno de los requisitos de algunos lotes, y después empezaban a vender o a construir ellos directamente, porque aquí lo que se pretende atacar es la construcción, ¿no? La parcelación, urbanización de inmuebles, entonces, o su construcción sin el lleno de los requisitos. Entonces aquí estamos llenos, y después la gente pues sale realmente afectada con este tipo de circunstancias, porque lo que hacen es perder el dinero. Después nadie le va a escriturar una tierra que no es de ellos, ¿no? Dice el doctor Pavón: el tipo de urbanización ilegal introducido como artículo 367 por la ley 308 de 1996 fue trasladado en capítulo especial al título de los delitos contra el orden económico y social, y con ello se dio prevalencia a este interés jurídico sobre el simple y eventual ataque patrimonial privado. Entonces se le quiso dar una relevancia importante, pero aún así, si ustedes analizan, la sanción penal va de 48 a 126 meses. Es decir, que si una persona, haciendo una dosificación así rápida, si una persona no tiene antecedentes, tiene un arraigo, bueno, tiene unas condiciones especiales, pues podría perfectamente arrancar dentro del primer cuarto de imposición de pena, y en ese caso, y bajo un reconocimiento, y ustedes saben que esto también va a tener unos beneficios en materia de descuento penal. Entonces, pues la verdad, las sanciones son muy bajas para la afectación tan grave que puede llegar a ocasionar un tipo penal como estos, o la comisión de un delito como estos. El capítulo cuarto arranca con una conducta que ha generado bastantes huecos fiscales, ha generado bastante controversia, ha generado innumerables muertes, ha generado masacres, ha generado desplazamientos, ha generado una cantidad de situaciones, ha generado cierre de locales comerciales. Bueno, digamos que la afectación de este tipo penal, o la afectación que causa este tipo penal, es bastante grande, y que finalmente de manera directa afecta al Estado directamente. Digamos que el particular en muchas ocasiones resulta beneficiado porque es un juego comercial que va a estar encaminado a reconocer mayores o menores valores dentro de algunos artículos, y en ese juego de mayores o menores valores pues entra con muchísima fuerza el tema del contrabando como un elemento, como una herramienta característica importante en la evasión de impuestos, importante en la reducción de precios, dado que ellos no cumplen con las exigencias que la ley impone para el comercio de algunas mercancías. El artículo 319, dice: el que introduzca o extraiga mercancías en cuantía superior a 50 salarios mínimos legales o desde el territorio colombiano por lugares no habitados de acuerdo con la normativa aduanera vigente, incurrirá en prisión. El que oculte, disimule o sustraiga de la intervención o control aduanero mercancías en cuantía superior a 50 salarios o las ingresa a zona primaria definida en la normatividad aduanera vigente sin el cumplimiento de las formalidades. Es decir, aquí es claro que lo único que exige para la comisión del delito es que existan unos valores, unos topes mínimos y máximos, o mínimos, tal mejor, y que obviamente no se cuente con los permisos legales para llevar a cabo esa actividad. Claro, lo que se busca con el contrabando es reducir los costos y que el Estado no cobre por ese tráfico de mercancías que existe. El verbo rector aquí dentro de esta actividad es importar, exportar, ocultar, disimular, sustraer. Es decir, aquí todo está orientado a ese beneficio económico que yo puedo generar para mí, sin cumplir con las exigencias y requisitos que la misma ley le impone. Obviamente, la ley a un comerciante le impone la obligación de pagar unos impuestos tanto de importe como de exporte, y eso indudablemente hace que la mercancía suba de precios,
salvo contadas excepciones en donde se cuentan con algunos, digamos, beneficios en temas de aranceles, pero son circunstancias especiales como algunos automóviles, por ejemplo, de la marca Volkswagen, con los que tenemos, por ejemplo, con la ensambladora en México, que los trae mucho más baratos porque tenemos libre arancel. Pero son circunstancias especiales. De manera general, las mercancías tienen una afectación bastante, un gravamen bastante alto de impuestos, y eso hace que el contrabando sea una forma, digamos, importante y grande en el comercio colombiano, a pesar de que hay que reconocer que se han hecho muchos esfuerzos para tratar de, digamos, reducirla al mayor porcentaje posible, pero pues es que es un flagelo bastante grave y es una frontera bastante enorme que no tiene los mismos controles que uno pudiera llegar a tener o que uno quisiera llegar a tener. El artículo 319.1 dice contrabando de hidrocarburos y sus derivados. Esto está en el mismo orden, es decir, aquí lo que cambia es que esa mercancía, esos artículos que se trafican, que se comercian, que se contrabandean, pues hacen referencia aquí al hidrocarburos o sus derivados. Ya ustedes conocieron, ustedes veían, por ejemplo, en algunas zonas del país donde perforaban las tuberías de los oleoductos y sacaban gasolina para venderla de manera irregular. Bueno, eso no solo generaba afectación grave a los ecosistemas, al medio ambiente, sino que además generaba unos riesgos que esta gente pues, no reconocía, o si lo reconocía lo hacían pensando más en la plata que en el bienestar personal y en la salud de las personas que pudieran llevar a cabo la realización de esta conducta. Luego, es una actividad bastante riesgosa porque romper esas tuberías es un riesgo gravísimo. Pues de ahí se desprenden una serie de afectaciones a otros patrimonios, a otros bienes jurídicamente tutelados que pues obviamente van a poder concursar con este tipo de delitos. El 319.2 nos dice favorecimiento de contrabando. Y nos dice el favorecimiento de contrabando: favorecimiento y facilitación del contrabando. Dice, el que posea, tenga, transporte, embarque, desembarque, almacene, oculte, distribuya, enajene mercancías que hayan sido introducidas al país ilegalmente o que se hayan ocultado, simulado, sustraído. Es decir, aquí ya empieza a afectar la ley toda esa cadena delictiva que puede surgir del contrabando. Entonces, mete en cintura, dentro de la actividad criminal, mete a esas personas que desarrollan un rol diferente al que contrabandea. Entonces aquí ya mete al que distribuye, al que sea, al que transporte, y empieza a reconocer una serie de circunstancias especialísimas para la comisión del delito, para la comisión de este tipo penal. Entonces, a pesar de que son sujetos activos indeterminados, digamos que todos dentro de la cadena de esta conducta van a tener un rol específico dentro de esa comisión de ese delito. Entonces va a ser uno el que va a llevar a cabo el contrabando como tal. Hay unas circunstancias especiales porque van a haber un desembarques, almacenamientos, embarques, ocultes, distribución, bueno, todo ese tipo de especiales movimientos que se deben hacer a efectos de poner en circulación de la mejor manera para ellos, no para el Estado ni para la sociedad, la mercancía que traen sin el lleno de los requisitos. El artículo 321 dice favorecimiento de contrabando de hidrocarburos. Bueno, ese ya lo vimos. Favorecimiento es, digamos, la continuación del reconocimiento, como les decía, en la afectación tanto de contrabando de mercancías especiales determinadas de una manera especial, y aquí ya lo que se habla simplemente es modificación. La modificación que hace la ley simplemente es reconocer que en el favorecimiento del contrabando también se puede presentar, y yo creo que con mayor necesidad, porque deben existir unas formas especiales de transportar o poner en el comercio los hidrocarburos que han sido contrabandeados. ¿Okay? Entonces, digamos que esa es una de las formas de reconocer toda la cadena criminal que se puede surgir de la comisión de un delito como estos. Fraude aduanero. El fraude aduanero está establecido en el artículo 321, y dice
El que por cualquier medio suministre información falsa, la manipule u oculte cuando le sea requerida por la autoridad aduanera y cuando esté obligado a entregarla por mandando legal por la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de tributos. Eso es clarísimo. La evasión de impuestos, derechos o gravámenes aduaneros a los que esté obligado en Colombia. Pero estos son, fíjense ustedes que son derechos o gravámenes aduaneros. Entonces, el que no pague, el que oculte la información de un importe o una exportación de algunos bienes. Obviamente de allí surgen unas obligaciones y esto está orientado digamos, a evitar la comisión del delito de las personas que eviten esto, no hacer lo que le ordena la ley, es decir, registrar, ¿cierto? La acción únicamente puede realizarla quien sea sujeto pasivo de los tributos objeto de manera de la infracción, es decir, quien esté obligado a tributar. Porque quien no esté obligado a tributar, pues no puede llegar a cabo esa conducta, ¿ok? El siguiente es favorecimiento por servidor público y fíjense que aquí ya entra en juego directo un sujeto activo determinado porque ya nos habla de servidor público. Dice, favorecimiento de servidor público. El servidor público que colabore, participe, transporte, distribuya en ajeno de cualquier forma, facilite la sustracción, ocultamiento o disimulo de mercancías de control de las autoridades aduaneras o la introducción de las mismas por lugares. Bueno, esto es comúnmente, digamos, realizable en las partes donde existe aduana, donde existe control aduanero. Entonces ustedes saben, y hace poquito veíamos el caso de esta niña, de esta familia que tenía su Lamborghini por allá en Estados Unidos, y la niña que estaba por allá en Estados Unidos con un Lamborghini y comprando cosas de diseñador. Bueno, el papá lo que hacía era eso, el papá tenía un puesto de control en la aduana y lo que hacía era que permitía la entrada de mercancías, ocultaba información, la alteraba y obviamente por esa actividad le pagaban una cantidad de dinero bastante alta, pues imagínense ustedes poder mantener o comprar un Lamborghini, eso es un flujo de caja bastante elevado y que finalmente quien aparentemente generó la caída de ellos fue precisamente la hija que no se controlaba y se creía una estrella de Hollywood y hacía videos y bueno, actuaba de una manera bastante exagerada esta niña. Bueno, a raíz de eso se dio la caída de estas personas y se evidenció efectivamente que habían servidores públicos que servían para la comisión de este tipo de delitos. Entonces aquí hay un servidor público, es decir, un sujeto activo determinado que es el sujeto activo determinado que es la persona que comete el delito, es decir, el servidor público. Seguimos con el artículo 322.1, dice favorecimiento por servidor público de contrabando de hidrocarburos o sus derivados. La misma situación, aplica lo mismo. Lo que pasa es que aquí ya cambiamos, entonces ya no son mercancías, cualquier tipo de mercancías, sino son hidrocarburos. La misma aplicación o reconocimiento de otros tipos penales para otro tipo de infracciones que también debe ser reconocida para los hidrocarburos y sus derivados. Entonces yo creo que no hay necesidad de eso. En este punto entramos al capítulo quinto, que es un capítulo bastante trillado aquí en Colombia, que es el tema del lavado de activos, porque aquí en Colombia nos fascina lavar activos, aquí en Colombia somos expertos en lavar activos, y pareciera que una de las materias que más enseñan, sé que así no es, pero pareciera que las materias que más enseñan en todas partes es el lavado de activos, porque es una de las conductas que más se cometen aquí en Colombia. Y que aparentemente, o de acuerdo a las estadísticas que la Fiscalía tiene por ahí, no genera, digamos, grandes resultados. ¿Por qué? Porque lo que se hace con el lavado de activos es identificar digamos, algunos bienes que son susceptibles o que pudieran haber sido susceptibles de compra mediante actividades ilícitas, pero muchas veces el Estado lo que se ha llevado, se ha dado la pela o la guerra ha sido en quitar esos bienes, pero no perseguir a la conducta como tal, es decir, no perseguir al sujeto que ha realizado la conducta, sino acaparar ese tipo de bienes. Por eso uno encuentra dentro de la actividad judicial y uno ve procesos en donde
bienes que han sido llevados para la administración ante la SAE, la Sociedad de Especiales de Activos. Uno ve que hay procesos en donde no se inició jamás un proceso para determinar el tema del lavado de activos, pero sí se inició un proceso de expropiación del bien a efectos de que el Estado sea beneficiario porque considera que ese bien ha sido adquirido con bienes, con dineros ilícitos. Pero el problema no es ese, está bien que lo hagan, está bien que se lleve a cabo dentro de la actividad esto del Estado de perseguir y sancionar ese tipo de actividades. Está bien que lo hagas, digamos que es una de las obligaciones del Estado, pero lo importante es que debería también estar atado a una verdadera política criminal que no solo siga los bienes, sino que siga las personas que cometen. Es decir, el bien por sí solo no se compra. Debe haber una cadena especialísima de toda una serie de activos, de personas que están detrás de la comisión de ese delito y que obviamente se prestan tanto para la compra y venta de inmuebles como para el lavado y para otro tipo de delitos que necesariamente concursan con este tipo de conductas. Es bastante complicado el tema, pero digamos que es una situación que desborda muchas veces de la actividad del Estado. Contiene innumerables verbos rectores: adquirir, resguardar, invertir, ocultar, encubrir, asegurar, transformar, custodiar, transportar, administrar, dar apariencia de legalidad o legalizar. Es decir, las circunstancias aquí son muchísimos y ha sufrido también este tipo de penal una serie de modificaciones, digamos, que se generaron como respuesta del Estado a esas políticas criminales contra la criminalidad. Una de esas leyes fue la 1453 del 2011, que digamos impuso o modificó o expandió, digamos, agrandó este tipo penal y abarcó otro tipo de conductas que no estaban contenidas dentro de la descripción inicialmente establecida en la ley 599. El doctor Pavón nos dice en materia de concursos, dice: la expresión por esa sola conducta deja aplicables en absoluto diversas hipótesis de concurso material con los delitos base o con diversos géneros delictivos, tales como la falsedad documental, que bien puede servir de medio para consumar la acción descrita. Ahí está clarísimo el tema del lavado de activos como conducta punible grave en Colombia. De hecho, la descripción que se hace en el Código Penal es bastante extensa porque pues, lo que debe abarcar son muchas circunstancias especiales que se dan. El siguiente artículo es el 324, circunstancias específicas de agravación, y dice el 324: las penas privativas de la libertad previstas en el artículo anterior se aumentarán de una parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos, y de la mitad a las 3/4 partes cuando sean desarrolladas por los jefes administradores encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u organizaciones. Y fíjense que aquí ya está dando una especial connotación al delito. Es decir, aquí ya de entrada nos está diciendo que debe existir para el agravante una pluralidad de sujetos activos. Y en ese orden de ideas, estas conductas es fácilmente determinable que puedan concursar, por ejemplo, con se me olvidó, concierto para delinquir. Entonces, digamos que la descripción que ha hecho la ley, el Código Penal, es bastante amplia y lo ha hecho a efectos específicamente de proteger a la sociedad de ese tipo valga la redundancia, sociedades criminales, organizaciones criminales, que lo que buscan es precisamente alterar el buen funcionamiento del Estado, de esa parte del Estado que está encargada en las relaciones de las personas, y frente a su obligatoriedad de buena fe y digamos, de mantener las relaciones de la mejor manera. Entonces, por eso es tan estricto el cumplimiento de esta norma, por eso es tan amplio y por eso la circunstancia de agravación punitiva es mucho más importante en su análisis, porque contiene efectivamente la descripción de aquellas personas que tienen la obligación de llevar un control adecuado dentro de las empresas o a las empresas a la cual pertenecen. Omisión de control. En la omisión de control, el artículo 325 nos dice: el miembro de la junta directiva
representante legal, administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero omite el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control. Y fíjense que ustedes aquí ya encontramos sujetos activos cualificados determinados. Es decir, miembro de una junta directiva, representante legal, administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que rentan actividades de ahorro. Aquella persona que no reporte que la procedencia de esos dineros, que es una obligación de los bancos, reportarlo a la DIAN, quien no lo haga, pues inmediatamente va a estar inmerso dentro de este delito. Y es una forma de controlar la evasión de impuestos también. Es decir, por eso les reitero que aquí las conductas pueden concursar fácilmente con otras, aunque el verbo rector dentro de esta actividad, dentro del artículo 325, es el de omitir. ¿Sí? ¿Omitir qué? Lo que tiene que hacer, reportar, es sencillamente cumplir con las exigencias de ley frente a la captación o frente a esos dineros que se están poniendo en circulación a través de la banca. Que lo que hacen es, una vez ingresan a la banca, casi que se legalizan todos esos dineros y es más difícil su control. Y ahorita con la creciente forma de criminalidad, por ejemplo, temas de la red y toda esa cosa, pues es mucho más difícil hacer un seguimiento y un control de esos dineros. Por eso se requiere desde el principio que se lleve un adecuado control y seguimiento de los dineros que se puede hacer. Es decir, que la persona asuma efectivamente su función y registre con mucho celo las actividades económicas que se surten al interior de un banco o de una empresa, como las describe el artículo 325. El artículo 325A nos dice: omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo. Aquellos sujetos sometidos a control de la Unidad de Información y Análisis Financiero que deliberadamente omitan el cumplimiento de los reportes a esa entidad para las transacciones en efectivo. Fíjense que todos estos delitos están orientados a la falta. Ustedes saben perfectamente que la comisión del delito se puede llevar a cabo por acción o por omisión. Y efectivamente aquí lo que se está reconociendo es una comisión por omisión, la comisión del delito por la omisión. ¿La omisión de qué? De reportar, de omitir, de lo que sea, de los controles, de lo que sea, de la exigencia que la misma ley le esté imponiendo. Lo que abarca el tipo penal es reconocer que efectivamente la persona está en su condición de empleado o dentro de las funciones que se le hayan establecido, que la misma ley le ha impuesto, que no lo haga y efectivamente reconoce que eso es una afectación grave a este bien jurídicamente tutelado. El 325b dice: omisión de control en el sector de la salud. El empleado o director de una entidad vigilada por la Superintendencia de Salud. Inmediatamente ustedes deben reconocer, queridos alumnos, que aquí el sujeto también activo es determinado y es cualificado porque es un empleado o un director de una unidad, de entrada lo dice, que con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción omita el cumplimiento de alguno de los mecanismos de control establecidos. De una vez le está diciendo: hombre, si usted omite esto que debe hacer, inmediatamente incurrirá. Así como los servidores públicos tenemos la obligación de denunciar, de manera general todas las personas dentro del Estado tenemos la obligación de denunciar, pues existe la obligatoriedad dentro de estas especiales condiciones de ese tipo de personas de denunciar actos de corrupción dentro de la actividad que despliega la entidad a la cual pertenece. El artículo 326, bueno, esto sí, tal vez en alguna ocasión escuché una entrevista que le hicieron a un personaje aquí en Colombia, que ya falleció hace unos pocos días, que era un personaje detestable, y decía que aquí en Colombia y sobre todo en Antioquia, los bienes, muchos bienes todavía no, digamos que no están saneados, porque con el auge de los narcotraficantes en Antioquia y también en el Valle, pues muchos de esos bienes, que grandes extensiones, fincas, hoteles, apartamentos súper lujosos, digamos que muchos de esos todavía su procedencia no es muy clara. Y efectivamente este bien, este tipo penal lo que sanciona es prestar el nombre para usted poder comprar, en nombre de otro, poder comprar un bien y cuyo patrimonio usted no posee,
y no puede, y digamos que el reporte suyo podría ser mucho más válido que el de una persona que esté siendo perseguida por las autoridades. Entonces, lo que ellos tratan de distraer es la atención eh, con personas que puedan demostrar, en algunos casos, algunos no, que puedan demostrar que pueden adquirir un bien y finalmente lo que hacen es prestar el nombre, el bien no les pertenece, bueno, eso ya es un pacto ahí con delincuentes, pero bueno, eso es otra cosa. Dice el doctor Pavón. En sentido etimológico, la nominación típica significa exactamente la acción determinada por el núcleo determinador. Es la acción de prestar el nombre en un contrato o negocio jurídico con el objeto de figurar en vez del verdadero interesado. La verdad es que es muy fácil de entender ese tipo penal. Seguimos con el artículo 327. Dice, artículo enriquecimiento ilícito de particulares. El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado, derivado de una u otra forma de actividades delictivas, incurrirá en una sanción. Yo creo que en este punto no es necesario, como en algunas otras oportunidades lo hemos hecho, analizar profundamente un tipo penal como estos, porque es bastante sencillo. Aún así, si ustedes tienen alguna duda de una circunstancia especial que se derive de la lectura del artículo 327, por favor me lo hacen saber. Sin embargo, lo único que les puedo decir así como por encimita es que el verbo es obtener incremento patrimonial no justificado, es decir, ese incremento derivado obviamente de una actividad ilícita, porque si es de una actividad ilícita, puede ser que ese incremento no haya sido reportado y va a estar inmerso dentro de otra conducta típica por la evasión, por el omitir la información, pero no por el tema de enriquecimiento ilícito de particulares, ¿ok? Entonces hay que tener claridad con ese tipo de situaciones que se pueden presentar. El capítulo sexto finalmente nos habla del apoderamiento de los hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan y otras disposiciones. Artículo 327A. Dice, el que se apodere de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan indebidamente reglamentados cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, poliducto, a través de eso, es la afectación a la infraestructura. Esto ya lo que hace es el apoderamiento, es decir, el hurto de esos hidrocarburos a través de la alteración, manipulación, digamos, del daño, del perjuicio que se crean a estos oleoductos importantes, como hace un ratico lo hablábamos. Dicen, las mismas penas incurrirá el que mezcle ilícitamente hidrocarburos, derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan. Tipo de resultado objetivo, escúchenme bien por favor. La acción de apoderamiento entraña concretas modificaciones de orden material, sin las cuales no podrá proclamarse su existencia. Se trata de cambios en el mundo exterior que imperiosamente sufre el objeto material de la infracción. Este resultado revela el alcance naturalístico de la acción tipificada y determina los momentos de perfeccionamiento y de consumación. La acción de mezclar ilícitamente el objeto material también presenta estas características. El mencionado resultado material implica efectivamente vulneración de los intereses jurídicos comprometidos, la cual se patentiza con los propios actos de apoderamiento o mezcla, sin que se esperen ulteriores resultados como la pérdida o el deterioro del bien. Ahí está claro, el verbo rector es apoderarse, es una figura básica y muy simple de entender, y el objeto material real pues son los hidrocarburos o sus derivados, o toda la descripción que hace el Código Penal, el título penal, porque dice hidrocarburos, derivados, biocombustibles o mezclas que la contengan. Entonces es mucho más fácil. Los concursos. El doctor Pavón nos dice, se excluye el concurso con el tipo de hurto simple, calificado y agravado en virtud del principio de especialidad. Claro, hay que mirar la afectación que esto genera, ¿no? Y el reconocimiento o la sanción penal que esto genera. Estos son 8 a 15 años y habría que mirar las condiciones especiales. Sin embargo, dice el doctor Pavón, con referencia al hurto agravado es necesario realizar algunas aclaraciones. Tal como ya lo hemos estudiado el capítulo sexto de la parte especial, artículos 41, numeral 14, se consagra como circunstancia, perdón, es capítulo, ok, sí, circunstancia específica de agravación del delito de hurto el hecho de que recaiga sobre petróleo sus derivados se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, poliducto, fuentes inmediatas de abastecimiento. Con lo anterior, hemos de afirmar que en relación con dicho objeto material y siempre que se encuentre en las referidas circunstancias, la acción de apoderamiento se encuentra doblemente tipificada en nuestro ordenamiento.
En primer lugar, como circunstancia de agravación del hurto o simple y calificado, y en segundo lugar, como tipo penal autónomo en el presente artículo 327. Fíjense ustedes las especialidades del Código Penal. En primer término, reiteramos que debe excluirse cualquier posibilidad de concurso material del delito, obvio, por derivación directa del principio non bis in idem, el cual se vería flagrantemente violentado de admitirse dicha posibilidad, ya que los dos tipos enfrentados sancionan la misma acción y obviamente en referencia a los elementos comunes, y por ello la aplicación de uno de los dos debe prevalecer. Así concluimos, en desarrollo del principio de especialidad, que la norma aplicable será la del 327A, no se les olvide, la cual imprime al comportamiento un enlace tutelar mucho más amplio y específico, protección del orden económico, en referencia a la simple protección del patrimonio económico. Pero si la anterior determinación no satisface plenamente, se puede también acudir en el camino hermenéutico al principio según el cual la ley posterior prima sobre la ley anterior y fácilmente se observa que el artículo 327A se ha promulgado con posterioridad al artículo 241, numeral 14, y sistemáticamente este se encuentra ubicado con anterioridad en el cuerpo del Código. Tampoco acepta el doctor Pavón cualquier interpretación que propenda por la distinción del bien jurídicamente afectado, pues ambos tipos penales llevan inmersa una protección plural de intereses, patrimonio económico y orden económico y social. O sea, hay que hacer una ponderación de derechos. Y aquí la afectación no solo es el patrimonio económico de manera general a un particular pudiera ser, sino es la afectación tanto al Estado, la afectación al medio ambiente, la afectación a, bueno, recursos naturales, en fin, es una serie de afectaciones mucho más graves que las que puede reconocer el simple hurto agravado. Por eso la aclaración que hace muy eficientemente y muy claramente el doctor Pavón, para que ustedes también la tengan en cuenta. Artículo 327b dice apoderamiento o alteración del sistema de identificación. El que se apodere o altere sistemas o mecanismos legalmente autorizados para la identificación de la procedencia de hidrocarburos o sus derivados incurrirá en prisión de 5 a 12 años. Bueno, aquí ya son mecanismos de control, la alteración de los mecanismos de control. Y obviamente esa alteración o esa alteración de los sistemas de protección, pues obviamente va a generar como consecuencia una serie de conductas que obviamente van a llevar efectivamente al apoderamiento de estos hidrocarburos o estos sus derivados o biocombustibles o mezclas que las contengan de acuerdo a la descripción que en los artículos anteriores también se hace. El verbo aquí es apoderarse o alterar, digamos que es un verbo, son unos verbos bastante sencillos de entender y pues obviamente hemos venido analizando en otros tipos penales el tema de la alteración o modificación de esos sistemas de seguridad. Entonces digamos que ya hemos sabido más o menos cómo es que se presenta cuando se presenta esa situación. La receptación, que fíjense ustedes que está contenida en el 327C, y es uno de los delitos que más comúnmente se cometen en Colombia, pero que la gente, digamos, no lo asume o no lo entiende. Y fíjense ustedes por qué. El que sin haber tomado parte en la ejecución de las conductas punibles descritas en los artículos 327A y 327B adquiera, transporte, almacene, conserve, tenga en su poder, venda, ofrezca, financie, suministre, comercialice a cualquier título hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan debidamente reglamentados o sistemas de identificación legalmente autorizados cuando tales bienes provengan de la ejecución. Aquí simplemente lo que está haciendo el código es reconociendo que así como, por ejemplo, en el título de los tipos penales que se reconocen las falsedades, hay unos sujetos activos que incurren en la comisión de un delito que aunque no han participado en la falsificación de ese documento, sí concurren al uso del documento y por ese solo hecho han sido o son sancionados con una pena ante la comisión de ese delito. Entonces aquí la conducta no solo es llevar a cabo la actividad, sino tomar parte en la ejecución de las conductas punibles. El verbo rector es adquirir, transportar, almacenar, conservar, poseer, vender, ofrecer, financiar, suministrar, comercializar. Esos son los verbos rectores que están contenidos acá. Destilación ilegal de combustibles, artículo 327D. Ya nos faltan dos tipos penales y terminamos. Este dice
el que sin autorización legal venda, ofrezca, distribuya o comercialice cualquier título, líquidos amparados mediante el artículo 1 de la ley 681 de 2001 o las normas que lo modifiquen, bueno, ahí está la pena. Es decir, es un tema de mercado, de comercialización de productos orientados al tema de los hidrocarburos. Y finalmente encontramos el artículo 327E, que nos dice, el 327E es simplemente circunstancia genérica de agravación, dice. Cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo se cometiere por servidor público, ya sabemos por qué es tan grave el tema de los servidores públicos, dada su condición especial dentro del Estado y la confianza que en él se deposita. Persona que ejerza funciones públicas o integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley, las penas respectivas se aumentarán en una tercera parte de la mitad. Fíjense que aquí ya está imponiendo unas características especialísimas, tanto para los servidores públicos como para las personas que son consideradas parte o miembro de grupos armados al margen de la ley, no de cualquiera, grupos armados al margen de la ley. Bueno, queridos estudiantes, hasta aquí el estudio del título 10º. Fíjense ustedes que es un título bastante extenso, pero es muy bonito de estudiar porque tiene reconocidos dentro de ellos unos tipos penales bastante complicados y bastante reconocidos dentro del ámbito nacional. Claro que, como yo les he venido diciendo, casi que el Código Penal está estructurado a imagen y semejanza de la realidad colombiana y uno tiene aquí los ejemplos para explicar cualquier tipo penal. Espero que les guste este video, que es el complemento del anterior, donde se explicaba únicamente el capítulo primero, y quedamos a puertas del título 11, delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, y el título 11 y título 11A, que sería los delitos contra los animales, que son dos títulos que vamos a marcar, bien sea a través de la plataforma virtual que habilite la universidad el jueves de 6 a 8 o a través de estos videos que nos pueden servir de apoyo. Voy a tratar de seguirlos subiendo, así tengamos clases en línea, tratarlos de seguirlos subiendo para que ustedes tengan un apoyo en la intención de entender y comprender de la mejor manera todos los títulos penales que hasta ahora hemos visto. Nuevamente, cualquier duda, cualquier circunstancia que ustedes vean que podemos mejorar, por favor me la hacen saber. Todos estamos aprendiendo, entonces no tengan miedo de preguntar, nadie es conocedor de todo. Todos estamos estudiando de igual manera, entonces no se preocupen, simplemente me preguntan, me escriben al WhatsApp y con mucho gusto estaré atento. No solo yo, su monitor, Edgar, y obviamente la doctora y el doctor Germán Nava siempre van a estar atentos a cualquier inquietud que surja del estudio de los tipos penales. Nuevamente espero les guste y nos vemos el jueves. Que tengan una feliz tarde y una feliz noche. Muchas gracias y feliz día.